en la meditación de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, a entonar el himno Valor y Fe. Cantemos, hermanos. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ellos ni flaqueen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más de pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Si tu ayuda pudieres a llevar doquier, esto endulza la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe, por en alto los ojos sin dudar jamás, que las guerras del mundo vencedor saldrás. Que si hay flores y encantos tras invierno cruel, trae encantos la vida. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz. Si hay valor y fe, si hay valor y fe, gozo y paz traerá la lucha. Si hay valor y fe. Y tenemos fe, hermanos, porque de eso vamos a estar meditando en esta mañana, de cuánto valor y cuánta fe nosotros necesitamos para poder seguir esa carrera que tenemos por delante. Porque si usted recuerda, hermanos, estamos meditando en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, y esa palabra, cuando nos dice corran, es la palabra de donde se extrajo la frase, o más bien el deporte maratón. Y un maratón no es una carrera de 100 metros. No es que yo voy a comenzar mi vida cristiana y los primeros días, los primeros meses, incluso los primeros años, muy animados, muy motivados, muy entregados, muy consagrados, muy activos. Porque la palabra dice que es una maratón. ¿Cuánto tiene una maratón? No son los 100 metros planos, con los que muchos se sueñan a veces corriendo. No, hermano, nosotros no podemos quedar en el camino después de haber comenzado bien, comenzar a menguar en nuestra vida y nuestra relación con Dios. Por eso alguien decía, no es como comenzamos la vida cristiana, sino como la terminamos. Hay personas que se sienten a veces orgullosas de cómo comenzaron. No, y yo al principio era esto, y yo al principio, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo soy ahora? ¿Cómo voy a ser dentro de unos años? No es como comenzamos, hermanos, es como terminamos. Así que hoy vamos a hablar de cómo seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, buscando o siguiendo más bien la paz y la santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 14 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Lo leyeron, hermanos?
Si alguien no trajo Biblia, se puede hacer con un cristiano, dice el hermano Germán, ¿no? Si alguno no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano que él la trajo, ya, para que hoy aprovechemos y podamos leer la palabra de Dios y sea Dios por medio de su palabra enseñándonos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta mañana. Señor, has permitido que lleguemos aquí, Señor, a hacer lo bueno, a congregarnos, Padre bueno. La única manera que tenemos de escucharte, Señor, es por medio de tu palabra, Señor, que es perfecta y santa, agradable. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que nos concedas, Señor, estar atentos, bendito Padre, estar pendiente de todo lo que nos quiere transmitir en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de nuestro hermano, que tú has tomado como instrumento, Señor, para que no sean sus palabras, sino que seas tú el que transmitas el mensaje, bendito Señor. Te agradecemos, bendito Padre, porque tú nos muestras de todas las formas, en todos los momentos, para poder escuchar tu santa y bendita palabra, Señor, Dios Todopoderoso. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos. Míralo cómo comienza el versículo 12. Comienza con un por lo cual. Y creo que esto nosotros ya hemos aprendido a entenderlo, y ese por lo cual lo que está haciendo, hermanos, es haciendo una transición de todo lo que ya nos ha venido enseñando. Así que espero que usted en su mente pueda recordar, que sea Dios ayudándole por medio del Espíritu a recordar todo lo que hemos venido estudiando, porque todo ha sido teoría, doctrina. Ahora el escritor a esta carta nos va a empezar a enseñar la forma práctica de colocar esa doctrina de una forma, valga la redundancia, práctica en nuestras vidas. Es decir, todo lo que él nos ha venido enseñando en el capítulo 12, ahora nos quiere mostrar cómo nosotros poder practicarlo. ¿Cuál es la manera en la que nosotros debemos practicar esto que nos dice la palabra? Y por eso dice, por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Escuche, hermano y hermana, si usted recuerda lo que hemos meditado, nos damos cuenta que estos hermanos habían tenido serias dificultades, habían tenido muchos obstáculos en su vida. No había sido fácil para ellos mantenerse firmes sin fluctuar. No había sido fácil para ellos correr con paciencia la carrera que tenían por delante. Y escuche esto, nunca será fácil. No fue fácil, no ha sido fácil y tampoco será fácil para los hermanos que vengan en el futuro. Hay personas que dicen, no hermano, es que antes era más fácil ser cristiano. Bueno, si usted piensa eso, usted no ha leído con detenimiento la palabra de Dios. Usted no ha leído los libros históricos de hermanos fieles que han dejado escritos acerca de cómo fue su vida y su lucha en el Señor. Si nosotros creemos que ahora es más difícil que antes, entonces hemos perdido de vista, hermanos, todo lo que nos dijo en Hebreos capítulo 11. Porque ahí nos demostró, hermanos, que no ha sido fácil ser cristiano. No podemos nosotros ahora justificar la forma en la que estamos corriendo la carrera que tenemos por delante, porque creemos que ahora es más difícil seguir adelante, porque pensamos que ahora es más complicado ser cristianos, porque antes era un poco más sencillo. No, hermanos, debemos tener presente que ser cristianos es una lucha. Muchos lo ven como algo muy bueno. Ay, ser cristianos es tan bueno, y es bueno. Ser cristianos es tan chévere, y más vale que sea chévere para nosotros. Ser cristianos es un privilegio, y más vale que sea para nosotros un privilegio. Pero la palabra nos muestra que es una lucha. Una lucha, hermanos, en la cual muchas veces se nos agotan las fuerzas. Y por eso es que el escritor a los hebreos les dice, levanten las manos caídas. Levántenlas. Porque en esta lucha, hermanos, muchas veces nuestras manos
se caen. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos hemos sentido desanimados en algún momento. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido con la mente bloqueada, no saber qué hacer, no saber qué decisión tomar. No sé cuántos nos hemos sentido inseguros, no sé cuántos nos hemos sentido temerosos. Confiamos en el Señor, pero tenemos temores todavía, turbados en nuestros corazones, luchando con una insatisfacción, con una incertidumbre en el corazón por alguna situación que nos haya sucedido. Y si usted no se ha sentido en el pasado así, y si hoy usted no se siente así, se lo aseguro, con la palabra de Dios se va a sentir así. Si no lo ha experimentado hasta hoy, se lo aseguro, lo va a experimentar. Porque eso es la lucha, hermanos. Todos nosotros vamos a pasar por situaciones difíciles. Estos hermanos estaban pasando por situaciones difíciles, y no solo físicas. Si usted recuerda, muchos de ellos habían perdido sus bienes, otros los habían metido en la cárcel, a otros los habían matado, como fue el caso de uno de los apóstoles del Señor, que fue el apóstol Jacobo, a quien Herodes mató a filo de espada. Y luego cogió a Pedro, y también iba a hacer lo mismo con él. Pero Dios, en sus propósitos, permitió que muriera Jacobo y no permitió que muriera Pedro. No era porque Pedro tenía influencias con el IMPEC de la época, no era porque tenía influencias políticas. Fue por la voluntad de Dios y la misericordia de Dios, que permitió que muriera uno y que el otro no. A uno permitió que muriera, a otro le abrió las puertas de la cárcel para que saliera libre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios, que nos pone la lucha de frente, y a uno les permite durar muchos rounds, a otros al primer round son noqueados, pero se van a la presencia de Dios. Si son verdaderos hijos de Dios, se van a la presencia de Dios. Estos hermanos de la epístola a los Hebreos estaban pasando por serias dificultades, a tal punto que muchos de ellos habían comenzado a dudar de la divinidad de Jesús. Y por eso es que el escritor, comenzando Hebreos 1:1, dice que Jesús es el resplandor y la sustancia misma de Dios. Porque estaban dudando de si realmente Jesús era Dios. Más adelante, ellos comenzaron a dudar acerca de su salvación. Y por eso Él les dice: miren, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación y para salvación. Otros habían comenzado a endurecer sus corazones por las dificultades que estaban viviendo. Y por eso es que les dice: si hoy oyeres nuevamente su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otros habían dejado de crecer. Y por eso en el capítulo 5, al finalizar, y capítulo 6 les dice: debiendo ser ya maestros. Ustedes han dejado de crecer por las dificultades que han tenido. En el capítulo 7 les recuerda que Jesús es un sacerdote más grande que Melquisedec. En el capítulo 9 les recuerda que tenemos un pacto con mejores promesas. En el capítulo 10 les recuerda que ellos no podían dejar de congregarse por las dificultades o por las situaciones que estaban atravesando, porque muchos habían dejado de congregarse. Y yo no sé si usted ha escuchado hermanos en esa situación. Cuando usted habla con ellos, le dice: hermano, ¿y por qué no has vuelto? Hermano, si le contara, he tenido tantos problemas que ni ganas me dan de reunirme. Bueno, eso estaba pasando con muchos miembros de la iglesia. Y el escritor les dice: no dejando de congregarnos, porque cuando tú dejas de congregarte, dejas de recibir ánimo y estímulo para el amor y las buenas obras. Y luego en el capítulo 11 les coloca una serie de hermanos para que ellos tomaran fuerzas. Y luego en el capítulo 12, comenzando, les recuerda que la disciplina es necesaria, porque ella nos purifica, porque ella nos recuerda que todavía somos hombres y mujeres santos, pero pecadores aún. Y parece una paradoja, pero no lo es. Somos santos, delante de la presencia de Dios somos irreprensibles, pero estamos luchando todavía contra los deseos carnales que batallan en nuestro cuerpo, que batallan en nuestra alma.
Y por eso es que el escritor les dice, levanten las manos caídas. Porque muchos, cuando comenzaron a ser disciplinados por el Señor, ¿qué empezaron a hacer? A decaer, a menguar. Y la palabra les dice, es todo lo contrario, hermanos. Dios debe disciplinar a sus hijos para que la iglesia avance, no para que retroceda. Cuando Dios disciplina a su iglesia, no es para que se estanque. Algunos ven estancamiento en las disciplinas. Dicen, bueno, pero también que veníamos y con esto que está pasando, todo se va a estancar. Es todo lo contrario. El Señor dice, levanten las manos. Por lo cual, levanten las manos. Es decir, todo lo contrario. En vez de sentir que todo se va a caer, en vez de sentir que todo se va a estancar, levanten las manos. Enderecen las rodillas paralizadas. Y yo no sé cuántos hermanos hoy aquí están luchando con problemas en las rodillas. Hoy hablaba con una hermana al saludarle, hermana, ¿cómo está? Bien, ¿con frío? Sí, pero con unos problemas en las rodillas. Y ustedes yo creo que saben quién es y la han visto cómo sale caminando de este lugar. Lentamente, con dolor. Hay un problema en sus rodillas. Pero escuche, todavía no están paralizadas. Hay otros que no tienen ningún problema en la rodilla, no hay un problema de huesos, simplemente están paralizados. Son ese tipo de hermanos, y me perdonan si aquí hay alguien que se sienta aludido, que solamente ven el día domingo como un lugar donde venir a escuchar un sermón. Ven el día domingo un lugar donde quiero recibir un mensaje positivo, unas palabras alentadoras. Es que me gusta ir allá. O sea, no se sienten identificados con la lucha espiritual y están paralizados porque no son activos en su vida espiritual. No están activos en su relación con Dios y mucho menos son activos con las personas del mundo para predicarles el evangelio. Y caemos, hermanos, en una comodidad tan grande. Escuche, hermanos, somos tan cómodos que el hecho de que alguien nos pida que nos cambiemos de un puesto nos incomoda. Solo con que se le pida a un hermano que por favor se cambie de puesto por organización, por orden, ya nos incomoda. Estamos tan cómodos que todo nos incomoda. Rodillas paralizadas, manos caídas, miembros de la iglesia del Señor improductivos, porque hemos caído en una condición de confort. Y eso, hermano, nos lleva a perder de vista el propósito por el cual el Señor nos ha llamado a la iglesia. Y pensamos que el Señor ha hecho un llamamiento a las personas para que vengan y reciban ánimo para la semana. Una inyección de adrenalina motivacional. El Señor dice no, tú tienes una carrera por delante, tienes una lucha en la cual estás involucrado y no puedes ser un miembro improductivo, paralizado, negligente. Levanta las manos caídas y endereza las rodillas paralizadas. Lentamente, hermano, muchos de nosotros dejamos de escuchar a Dios, porque lentamente comenzamos a ponerle más atención a las cosas de este mundo que a lo que Dios nos dice. Lentamente nosotros comenzamos a desviar el propósito por el cual el Señor nos dice que nosotros debemos leer su palabra, y comenzamos a buscar solamente analgésicos en la palabra. Dejamos, hermanos, de escuchar a Dios en toda su gloria. Y eso nos lleva, hermanos, a dejar de luchar. Porque pensamos que lo que Dios nos quiere decir en ciertos pasajes no es para nosotros. Eso es para alguien diferente a mí. Eso es para ese hermano que no hace mucho en la iglesia. Yo sí, yo soy muy activo. Yo por lo menos me congrego varias veces en la semana. Soy muy activo. Eso es para mi hermano que casi no predica la palabra. Yo sí la predico, hermanos.
De vez en cuando, pero lo hago. Eso es para ese hermano que casi no ora, yo sí oro. Y vamos nosotros lentamente pensando que cuando Dios nos está hablando, Él está hablando con otro, no conmigo. Y dejamos de escuchar a Dios. Dejamos de sentir que Dios quiere hablarle a cada hijo suyo en particular, sin perder de vista que nos está hablando a todos. Porque si algo tenía Jesús, y es algo que Dios quiere enseñarnos a quienes exponemos la palabra, es que cuando Jesús le estaba predicando a las masas, no perdía de vista a las personas. Y cuando tuvo que darle un mensaje a alguien en lo personal, nunca perdió de vista a las masas. Por eso era Dios hecho carne. Y es algo con lo cual nosotros debemos luchar, de tratar de llevar la palabra de Dios a cada persona. Pero muchas veces somos nosotros los que no creemos que es Dios el que quiere hablar con nosotros. Hermanos, en Hebreos capítulo 5, y lo decíamos ahora parafraseando la idea, mire lo que estaba pasando con este grupo de hermanos. A 5:11 en sus Biblias, acerca de esto tenemos mucho que decir. Escuche, mucho que decir y difícil de explicar. Pero mire cuál es la razón. No está en el que expone la palabra. ¿Dónde está la razón? Por cuanto os habéis hecho tardos. Hermanos, ¿no es verdad que muchas veces nos hacemos tardos para oír a Dios? Especialmente cuando estamos pasando por una situación difícil. Y Dios nos quiere explicar algo. Dios nos quiere decir muchas cosas en esos momentos. Y nosotros no las podemos oír. Porque nos hacemos tardos. Es decir, cerramos nuestros oídos. No es que leemos tarde, ¿no? No es como el chiste que usted escucha ahora y se ríe a medianoche. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que cerramos nuestros oídos. Endurecemos nuestro corazón. Nos prejuiciamos. Y por eso todo lo que el Señor nos tenía que decir se vuelve difícil de explicárnoslo, aunque era sencillo. Aunque era algo sencillo. Aunque era algo que, hermanos, en otros momentos posiblemente lo hubiéramos escuchado. Pero cuando estamos pasando por una situación difícil, no estamos dispuestos a oír. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted trata de contarle una situación difícil a alguien y resulta que la persona también está pasando por una situación difícil. Entonces usted comienza a contarle su situación y la otra persona le interrumpe y le dice: ay, si viera que a mí me ha pasado lo mismo y yo tengo este problema, y ella termina contándole a usted, no usted contándole lo que usted tenía que decirle. Esa persona no pudo escucarle a usted porque usted, por la turbación que tenía, fue a responder. Muchas veces Dios nos tiene que hablar, Dios nos quiere hablar y nosotros comenzamos a responderle sin escuchar lo que Él nos tiene que decir, a cuestionarle a la primera palabra que el Señor nos dice. Comenzamos a cuestionar lo que Él dice en su palabra. Si yo o usted, hermanos, no sentimos que la palabra de Dios, cada vez que la abrimos, es para nosotros, entonces estamos cayendo en la presunción. ¿Qué es la presunción? Asumir que lo que el Señor me quiere decir yo ya lo sé, entonces ¿para qué lo vuelvo a escuchar? ¿Usted no le ha pasado que usted le quiere dar un consejo a alguien porque está haciendo algo que no está bien? Y usted le dice: mire, hágalo así, y la persona lo voltea a mirar y le dice: ya sé. Particularmente de nuestros hijos lo escuchamos, ¿no? Nuestros hijos se creen muy sabios. Uno le dice algo a los hijos: sí, mamá, ya sé. Sí, papá, ya sé. Bueno, si lo supiera, no cometerías tantos errores. Aprende a escuchar. Aprende a oír. Aprende a aceptar. A veces somos así con Dios. Dios me está hablando y yo: Señor, ya lo sé.
¿Por qué me lo repites? Otra vez el hermano con el mismo tema. Ya lo sé, Señor, cambia el tema, por favor. Caemos, hermanos, en la presunción y el orgullo. Qué bueno que Dios es un Padre misericordioso. Porque cuando el Señor ve que nuestra actitud hacia su palabra es de poco aprecio, cuando el Señor ve que nosotros no le estamos dando la importancia que merece la palabra de Dios, el Señor es tan bueno, hermanos, que ¿sabe qué hace? ¿Saben lo que hace el Señor? Comienza un proceso con el cual Él llama nuestra atención. En Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, que ya lo leíamos en una de las meditaciones pasadas, espero usted lo recuerde, pero hoy vamos a tocar otro puntico que está allí. Versículo 71 dice la palabra de Dios: bueno me es haber sido humillado para que aprenda, ¿qué cosa? ¿Sabe lo que está diciendo Dios ahí? Por boca del escritor de los Salmos. Señor, yo no le estaba prestando atención a tu palabra. Señor, para mí tu palabra era de poco valor. La estaba menospreciando. Me había hecho tardo para oír. Pero cuando me humillaste, Señor, fue bueno para mí, porque comencé a darle valor a lo que tú me querías decir. Y el salmista dice: bueno me fue haber sido humillado, porque si no hubiese escuchado lo que tenías que decirme. Hermanos, es todo lo contrario a lo que el Señor busca en nosotros, a lo que nosotros hacemos. Porque cuando estamos pasando por una situación difícil, poco nosotros vamos a su palabra. Comenzamos a buscar respuestas filosóficas. Bueno, Señor, pero si yo hago lo bueno, ¿por qué resulta lo malo? Si yo crío bien a mis hijos, ¿por qué me resultan rebeldes? Si yo soy honesto en mi trabajo, ¿por qué los jefes conmigo no son justos? Si yo soy un empresario honesto con la ley, ¿por qué entonces a mí me va mal y por qué a los que hacen fraude les va bien? Si yo trato bien a mi esposa, ¿por qué ella no se sujeta a mí? La esposa, si yo respeto a mi esposo, ¿por qué él no me ama? Y comenzamos a buscar respuestas filosóficas. Y resulta, hermanos, que la lógica del hombre y la lógica de Dios no es que no coincidan, es que nunca coinciden. La lógica humana con la lógica de Dios nunca coinciden. Si usted quiere entender esto, hermanos, usted tiene que comenzar desde el Antiguo Testamento para darse cuenta que en la Biblia no funcionan las matemáticas de Baldor. 2 más 2, 4, no. En la Biblia puede que 2 más 2 sean 3. Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y usted vio todo lo que él vivió? Jesús fue el hombre más perfecto, el único hombre perfecto aquí en la tierra. ¿Usted vio cómo fue su vida y cómo fue su muerte? Los apóstoles. Hermanos, no le busquemos explicaciones filosóficas a lo que nos está sucediendo. Hagamos lo que dijo este salmista: Señor, fue bueno para mí haber sido humillado. Fue bueno para mí que me impusieras una disciplina, porque entonces entendí que tu palabra es buena, agradable y perfecta. Pude comprender que tu carácter es bueno no porque hagas cosas buenas. Tu carácter es bueno porque todo lo que tú haces es bueno. ¿No es verdad, hermanos, que en ocasiones olvidamos que el llamado nuestro fue a recibir una corona de gloria? ¿O eso lo hemos olvidado? No, creo que todos nosotros tenemos en mente que fuimos llamados a recibir una corona de gloria. Pero antes de la corona de gloria, el Señor nos llamó a recibir una de espinas aquí en la tierra. Esa es la parte que olvidamos. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere pasar por la cruz. Nadie quiere pasar por la cruz. Nadie quiere sufrir. Y por eso es que esa secta famosa, porque no es una religión, ni es una iglesia, es una secta,
Paren de sufrir. ¿Y usted sabe cuántas ofrendas envían allá? Porque el hombre piensa que puede negociar con Dios. Señor, si te mando $1,000, cambia a mi hijo, por favor. Barato sale el tratamiento, ¿sí o no? Un hermano decía, yo daría $10,000 porque cambiaran a mi esposa. Barato, sale barato. Pero no es así, hermanos. Y no es que Dios se complazca en ver sufrir a sus hijos. Es que el sufrimiento hace parte de la preparación nuestra para entrar en el cielo. Requisito indispensable para un hijo de Dios. Muchos dicen, no, el requisito indispensable para entrar al cielo es el amor. Sí, ¿y cómo comienza 1 Corintios 13:4? El amor es sufrido. El amor es sufrido. Es indispensable entrar al cielo lleno de amor, es indispensable, pero el amor es sufrido. Así que debemos nosotros aprender, hermanos, que la corona de espinas que el Señor nos ofrece aquí en la tierra no es otra que la que le pusieron nuestros pecados sobre su frente. Porque la corona que llevó el Señor de espinas fue puesta por nosotros. Y alguien decía, tiene que estar muy cerca el rostro de Jesús al de nosotros cuando las espinas de su corona también hieren nuestras frentes. Tiene que estar muy cerca el rostro del Señor al nuestro cuando las espinas que hirieron su frente también hieren las nuestras. Y yo te hago una pregunta, hermano y hermana, ¿qué tan cerca estamos de Jesús hoy? ¿Nos hieren las espinas de Jesús? Nuestros rostros están tan cerca del Señor que las mismas heridas que el Señor tiene son las mismas que nosotros tenemos hoy. Porque a veces pensamos que estar cerca del Señor es estar ausente del dolor, ausente del sufrimiento, ausente de la tristeza. No es así. No es así. Necesitamos estar muy cerca del Señor, hermanos. Cuando esas espinas nos hieren, que muchas veces nos hacen llorar. Y yo no sé si usted llora, hermano, cuando tiene problemas, que muchas veces nos entristecen, que muchas veces dejamos de comer, que muchas veces nos angustiamos, que pasamos noches en vela, que nos acostamos con la almohada seca y amanece mojada, y no de sudor, sino de las lágrimas que derramamos en la noche. Que pasamos un día lleno de angustias, en las cuales nos cuestionamos, ¿qué estamos haciendo mal, Señor? Y nos cuestionamos como padres, pero Señor, si yo he tratado de hacer lo bueno, ¿por qué las cosas resultan así? Y nos cuestionamos como esposos, ¿por qué si yo hago lo que tú me dices, Señor, en mi matrimonio tengo tantos conflictos? Nos cuestionamos también como hermanos. Señor, pero si yo trato de amar a todos mis hermanos, ¿por qué recibo acusaciones, críticas, calumnia, murmuración? ¿Por qué? Nos cuestionamos incluso como servidores. Señor, si tú sabes mi sinceridad, mi integridad en el servicio, ¿por qué las cosas se presentan de esta manera? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor posiblemente ha visto que nosotros no le estamos prestando la atención debida a su palabra y tiene que afligirnos. Tiene que afligirnos. ¿Cuánto nos hemos sentido así los últimos años? ¿Cuánto nos hemos sentido que se nos movió el piso sobre el cual estábamos parados? Que todo parecía estar bien, que todo parecía andar sobre ruedas, como decimos nosotros, que las cosas eran estables, que mi matrimonio ya había comenzado una estabilidad, que mis hijos eran honrados, honestos, íntegros, obedientes, justos, temerosos de Dios, y todo se nos movió, todo se trastornó, todo cambió de un momento a otro. Posiblemente es Dios
diciéndonos, lo que sucede es que has dejado de escucharme y necesito afligirte para que aprendas mis estatutos, no solamente para que los leas, para que los aprendas. Porque muchas veces los leemos, hermanos, y yo sé que aquí habemos muchos, si me perdonan y me permiten incluirme, que hemos leído la Biblia completa. Yo sé que aquí hay muchos. Pero hermano, no se trata solo de leerla, es de aprenderla. Esto era lo que el Señor buscaba, y por eso el salmista dijo, fue bueno para mí ser afligido, porque así aprendí tus estatutos. Y escuche, no importa la edad, porque a veces pensamos que los jóvenes, los preadolescentes y los niños no tienen problemas. Minimizamos, hermanos, las dificultades por las cuales ellos atraviesan. A veces uno escucha a preadolescentes que están contando su situación y uno le dice, ¿y usted de qué se preocupa? Ellos tienen mucho de qué preocuparse. Mucho. Nosotros creemos que no. Nosotros asumimos que no. Nosotros incluso les exigimos que no se preocupen. Pero ellos tienen preocupaciones de su edad, por cosas que para nosotros nos parecen insignificantes, pero que para ellos tienen trascendencia. Y debemos aprender a entenderlos y a conocerlos. Debemos aprender a aceptar que ellos también pasan por las mismas crisis que nosotros, a su manera, pero también las tienen. También las tienen. Y nosotros debemos comenzar a tener una relación muy amplia con ellos, para que así podamos entenderlos de la misma manera que Dios nos entiende, y que posiblemente a muchos de nosotros nos podría estar diciendo, ¿y tú por qué te preocupas de eso? ¿No te he dicho yo que no te preocupes? ¿No te he dicho yo que confíes en mí? Que busques primeramente mi reino y mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero aún así nos preocupamos, nos angustiamos, nos turbamos, nos llenamos de dudas. Y si Dios nos entiende a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a entender a nuestros hijos? A veces a nuestros hijos también hay que decirle lo que Dios nos dice a nosotros. Hijo, por favor, levanta tus manos caídas, endereza esas rodillas paralizadas. Levántate, hijo, no te quedes allí postrado. Un fracaso en tu vida no es el final de tu vida. Y nuestros hijos fracasan. Fracasan como estudiantes. Fracasan muchas veces como hijos. Fracasan en su vida moral. Fracasan en su vida emocional. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Hundirlos? ¿Terminar de sepultarlos? No, hay que decirle, levanta esas manos caídas, hijo. Endereza esas rodillas paralizadas. No es el final de tu vida. No es el final. En Salmo 119, versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Escuche esto. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Escuche lo que el Señor permite que suceda en nuestras vidas para podernos volver al camino. Antes, escuche, antes, la frase antes está hablando de lo que va a decir ahorita, si es que no lo entiende así. Antes que fuera yo humillado, es decir, él fue humillado, pero él se va al tiempo pasado y dice, ¿por qué yo fui humillado? Porque descarriado andaba. Escuche, hermano y hermana, escucha, hijo, cuando Dios nos humilla es porque nosotros nos hemos descarriado. Es porque nos hemos enaltecido. Dios exalta a los humildes y humilla a los altivos. Todos nosotros queremos ser exaltados, ¿sí o no? Todos nosotros queremos ser buenos y reconocidos en algo. Bueno, el Señor dice, humíllate. Pero muchas veces yo tengo que humillarte para que puedas ser nuevamente puesto en el camino. Cuando dejamos de escuchar a Dios,
Y como dice el Señor, echamos a nuestras espaldas su palabra, comenzamos a descarriarnos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ilustró esto de una forma paradójica, utilizando al pastor y las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me... Hermanos, si yo dejo de escuchar la voz del pastor, ¿usted cree que lo estoy siguiendo? Puede que sigamos reuniéndonos, eso no tengo dudas. Puede que sigamos orando en casa, no tengo dudas. Puede que incluso sigamos cantando, no tengo dudas. Incluso puede que le prediquemos a otras personas el evangelio y no tengo dudas. Pero eso no quiere decir que estamos siguiendo al pastor. Porque las ovejas se descarrían cuando dejan de escuchar al pastor. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y cuando el Señor nos ve descarriados, ¿saben qué hace con nosotros? En el amor tan grande que nos tiene que humillar para volver a traernos en el camino. Eso ya debería de ser una razón suficiente para levantar las manos y enderezar las rodillas. ¿O necesitamos más razones? El que el Señor nos humille para volvernos a traer el camino, hermanos, ya debería producir en nosotros el deseo de levantar las manos caídas y enderezar las rodillas paralizadas para llevar la palabra de Dios a las almas perdidas, para ser esos padres que Dios en su palabra nos ha enseñado que seamos, para exhortar a un hermano que está cayendo en un pecado, para incentivarlo o estimularlo a que continúe adelante corriendo con paciencia si es que estamos viendo que se está desanimando, para seguir con la instrucción en nuestra familia, para instruir a nuestros hijos, que posiblemente por algo que haya sucedido perdemos el deseo de hacerlo. Yo no sé cuántos que tienen aquí hijos, o más bien hijas, mujeres, o que son hijas, les tocó escuchar esto de sus padres. Cuando una de sus hijas fracasó en su vida moral y a temprana edad quedó en embarazo y ni siquiera terminó el estudio, sino que ya tuvo que casarse y tuvo que comenzar una responsabilidad de hogar. No sé cuántas escucharon a sus padres decirle: a esta otra hija yo no le doy estudio. Para que haga lo mismo que esta otra, no le doy estudio. Me perdonan la frase esta. No lo digo despectivamente, sino de una forma de identificar. ¿Usted ha escuchado esa frase de algunos padres? ¿Para qué le doy estudio a mis otras hijas si me van a salir igual que ella? Bueno, muchos padres cuando ven un fracaso espiritual, moral en sus hogares, creen que no tiene sentido seguir haciendo el trabajo en sus casas. Todo lo contrario. Hay que hacerlo con más razones. Hay que hacerlo con más ganas. Hay que involucrarnos más. Porque tenemos más hijos por los cuales debemos esforzarnos para cumplir la responsabilidad que Dios nos ha dejado, de instruirlos, corregirlos, amonestarlos y todas las veces que sean necesarios, escúchenme padres y escúchenme hijos, castigarlos. Todas las veces que sea necesario. Así que la próxima vez que el Señor nos discipline, en vez de nosotros centrarnos en la vergüenza, en vez de nosotros centrarnos en el dolor, en que fue expuesto mi pecado públicamente, en vez de centrarnos en todas estas cosas, debemos darle gracias a Dios. Decirle: Señor, gracias porque descarriado andaba y por eso me humillaste. Gracias porque eso me ha hecho entender que tu amor es grande, que tu paciencia es infinita y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso me tuviste que disciplinar, por eso me tuviste que corregir. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso confiar en un Dios que nos castiga para que la obra pecaminosa sea destruida en nosotros y así nuestro espíritu sea salvo y hacernos crecer en santidad, ya sea como persona o como iglesia? Porque eso fue lo que hizo el Señor con la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 5. Cuando el apóstol Pablo le tiene que decir a la iglesia: hermanos, ese que está pecando hay que sacarlo, hermanos. No es buena vuestra jactancia. No es lo mismo que el Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32,
que si nos examinamos a nosotros mismos y cuando somos juzgados por el Señor, somos juzgados y castigados para que no seamos condenados con el mundo. Es bueno cuando el Señor nos tiene que humillar en lo personal o como iglesia. Es bueno. Porque posiblemente, hermanos, estábamos descarriados. Y luego dice en el versículo 13, haced sendas derechas para vuestros pies. Después de levantar las manos, después de enderezar la rodilla, no es para que nos quedemos allí parados, es para que hagamos sendas derechas para nuestros pies. Cuando somos castigados por el Señor, cuando somos disciplinados por el Señor, y realmente nosotros nos hemos humillado y nos hemos arrepentido, escuche, hermanos, no nos van a quedar ganas de volver a pecar de esa misma manera. No nos van a quedar ganas a pecar de la misma manera. ¿Sabe quién aprendió esto? David. Usted no vuelve a leer que David hubiese vuelto a cometer adulterio. Lo aprendió, lo entendió. El sufrimiento y el castigo que Dios trajo para su vida fueron suficientes para que él entendiera que no podía seguir practicando ese pecado. Hermanos, si realmente yo he pecado y me he arrepentido de corazón, yo no vuelvo a practicar ese pecado. Si yo vuelvo a practicar ese pecado, yo no me he arrepentido. Yo puede que haya llorado como Judas, que incluso haya intentado de restaurar las cosas como Judas, que quiso devolver el dinero a los sacerdotes. Aquí está el dinero, ha entregado sangre inocente. Él no se arrepintió de corazón. Él tuvo remordimiento. Hay personas que no se arrepienten, sienten remordimiento, porque vuelven y cometen el mismo pecado. El mismo pecado. David nos enseñó que cuando nos hemos arrepentido de corazón y hemos sentido la mano pesada de Dios sobre nosotros, no nos quedan ganas de volver a practicarlo. En Salmos capítulo 32, versículo 3 y 4, mire lo que es la disciplina del Señor y mire lo que experimenta un corazón que realmente siente la disciplina del Señor. No el que siente remordimiento, no el que siente que perdió influencias, no el que siente que su reputación fue afectada, porque hay personas que se sienten más por su reputación que por el pecado que cometieron. Hay personas que les da más vergüenza lo que el hombre va a decir que lo que Dios está pensando de ellos. En Salmos 32, versículo 3 y 4 dice el salmista: mientras callé, y él está hablando de su pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hermano y hermana, si cuando tú y yo hemos pecado no hemos sentido esto, hermanos, o Dios no nos ha disciplinado aún, o no tenemos el Espíritu Santo que se contrista en nosotros. Ambas cosas son malas. Si cuando hemos pecado nosotros no hemos sentido, mientras callamos ese pecado, dolor, tristeza, y nuestro ánimo decae y todo comienza a frustrarse en nosotros y no sentimos paz ni tranquilidad, porque la palabra dice en Jeremías capítulo 7, dijo mi Dios, no hay paz para los impíos. Cuando yo estoy en un pecado no puedo vivir en paz. Pero cuando usted ve a un hermano, si se le puede llamar hermano, cometiendo un pecado, guardándolo, ocultándolo, y hace de cuenta que no le ha pasado nada en su vida, no manifiesta dolor, no manifiesta tristeza, no manifiesta intranquilidad en su corazón, hermano, hay que dudar si realmente es hermano. David dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, de día y de noche. Cuando nosotros sentimos verdaderamente la disciplina del Señor, va a haber dolor, va a haber tristeza. Y Dios diseñó el dolor para que duela. Escuche, Dios diseñó el dolor para que duela. Dios diseñó el cuerpo para que sintiera dolor, para poderlo
cuidar y proteger de cosas más dañinas. ¿Usted se imagina si nosotros no sintiéramos dolor y alguien nos hiriera y no nos diéramos cuenta que tenemos una herida en la espalda y comenzáramos a desangrarnos? No moriríamos, porque no sentimos dolor. Bueno, el Señor permite que tengamos dolor para que no tengamos consecuencias más grandes. Yo no sé si usted sabe que las personas que tienen diabetes comienzan a perder sensibilidad en las extremidades más alejadas del corazón. ¿Dónde comienzan? Por los pies. Por eso las personas con diabetes o diabetes comienzan a caminar y no se dan cuenta cuando se chuzan, cuando se cortan, y sus pies comienzan a ser infectados, y muchas veces no los mata la diabetes, los mata una infección que entró en el cuerpo porque no sintieron cuando se cortaron o cuando se hirieron. Hermanos, si yo he perdido la sensibilidad cuando cometo un pecado, eso es grave, hermanos, porque puedo estar rumbo a la muerte sin darme cuenta. Dios dice no. Haced sendas derechas para vuestros pies. Cuando entendemos que la disciplina del Señor es para enderezar nuestro camino, tenemos una razón enorme para comenzar a caminar en integridad. Como dijo el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 al 6, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal, y aquí el tal es cualquiera, hermanos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, y la verdad es Jesús. La verdad no es un conjunto de ideas doctrinales. No, la verdad está en mí porque yo creo que la iglesia es la iglesia de Cristo, creo en Padre, Hijo y Espíritu. No, hermanos, esa no es la verdad. La verdad no es un conjunto de ideas. La verdad es Cristo. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. ¿En qué? ¿En qué sabemos que estamos en él? El que dice que permanece en él debe andar. ¿Como quién? Haced sendas derechas para vuestros pies. Es andar como Jesús anduvo. Es caminar como Jesús caminó. Sintiendo, hermanos, la vida cristiana. Sintiendo que cada paso que nosotros damos, o estamos trayendo más gloria a Dios, o estamos trayendo vergüenza a la causa de Cristo. Escuche, hubo un pueblo que caminó con Dios y durante 40 años estuvieron en el desierto. Ya saben quiénes son, ¿no? El pueblo de Israel. Y después de 40 años, días antes de entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, después de entrar o antes de entrar a esa tierra, que no se hubieran demorado 40 años, algunos estudiosos, antropólogos y geógrafos dijeron que aproximadamente ese grupo de personas se hubiera tardado máximo a paso lento con niños y todo, 3 meses. Haciendo el recorrido de Egipto a Canaán eran 3 meses, porque el Señor permitió que estuvieran 40 años en el desierto. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3, ahí está la respuesta. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 3. Cuidaréis de poner obra por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Escuche esto. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Para qué Dios los tuvo 40 años en el desierto, hermanos? Para afligirlos y para probarlos
no para Dios saber lo que había en el corazón de ellos, porque Dios lo sabe. Traducciones más literales dicen, para que tú supieras lo que había en tu corazón y para que tú supieras si habías de guardar o no mis mandamientos. Porque si yo digo que Dios los probó para que Él se diera cuenta, es decir, Dios se diera cuenta de algo que Él todavía no sabía, hermanos, entonces le hemos quitado a Dios uno de sus atributos, la omnisciencia. Dios lo sabe todo. Dios no necesita hacer nada para Él darse cuenta de lo que yo pienso, creo o siento. Dios lo sabe. Dios lo hizo para que el pueblo de Israel se diera cuenta que había en sus corazones. Ellos estuvieron caminando 40 años y en vez de haber andado rectamente, lo cual les hubiera ocupado solamente 3 meses para entrar en la tierra de Canaán, estuvieron andando en círculos durante 40 años. Dios dice no, haced sendas derechas para vuestros pies. A veces no llegamos al lugar donde Dios quiere que lleguemos, no por Él, sino por nosotros. Porque comenzamos a desviarnos del camino y a dar vueltas, hermanos. No caminamos rectamente con el Señor. Y yo sé que no es fácil caminar rectamente, porque estamos rodeados de tentaciones, porque estamos rodeados, hermanos, de tantos ofrecimientos pecaminosos que nos seducen, para que salgamos del camino estrecho y comencemos a andar por el camino ancho y espacioso que es cómodo. Ese camino en el que se nos permite vivir como queremos. Ese camino en el que se nos permite practicar lo que el mundo practica sin sentir que estamos siendo observados o sin sentirnos limitados. Y comenzamos a andar por el camino ancho y espacioso. Y nos dejamos llevar por los deseos de nuestra carne, descuidamos el espíritu, nos ocupamos más de las cosas de este mundo. Mire, hay personas que hoy en día están más ocupadas de adornar la casa que adornar sus corazones. Hay personas que están haciendo un pesebre para que Jesús nazca el 24 en ese pesebre, pero no están buscando que nazca en sus corazones. Ese es el camino ancho y espacioso por el que muchos quieren andar. Adorno mi casa, no importa cómo esté mi vida. Que Jesús nazca en mi casa el día 24, pero que nunca nazca en mi corazón. Haced sendas derechas para vuestros pies. Versículo 14, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No importa si yo profeso creer en Dios, no importa si yo llevo muchos años asistiendo a una congregación, como puede que sea el caso de muchos de los que estamos hoy aquí. No importa, hermanos, si tengo una doctrina ortodoxa, como sé que puede ser el caso de muchos de los que están aquí. Que tengamos bases doctrinales firmes, inamovibles en nosotros. Mano, nada de eso no importa. No importa si yo creo que tengo más fe que otros creyentes. No importa incluso si yo aparento tener más piedad que otros creyentes. La palabra dice, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Pero, ¿qué es la paz? No es ausencia de problemas. Por eso, mientras el hombre esté buscando una paz que es ausencia de guerras, va a fracasar. Porque la paz no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantener una posición de quietud interior a pesar de los problemas. Eso es la paz. Jesús vivió en paz mientras tenía muchos enemigos a su alrededor. Y no olvidemos, hermanos, que la paz no es un estado de ánimo. La paz, hermanos, es tener a Cristo en nosotros. Es tener a Cristo en nosotros. Porque cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestros corazones, es porque nos hemos reconciliado con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 13 al 19, dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades,
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? ¿Qué es la paz, hermanos? La paz no es algo que nosotros estamos buscando para que nos den el premio Nobel de la paz. La paz es un regalo de Dios. Es el regalo que viene a nuestras vidas cuando nuestros pecados han sido perdonados y ahora hemos sido reconciliados con Dios. Por eso, mi amigo que nos visita, si usted no ha sido reconciliado con Dios, usted no tiene paz. Y la palabra dice, no hay paz para los impíos. Usted no podrá seguir el camino que lleva al cielo porque usted no tiene paz. Y si usted no tiene paz, usted no tiene santidad. Porque la santidad es el resultado de vivir en paz con Dios. Sigan la paz y la santidad. Es decir, lo que ya tienen, manténganlo. Ustedes tienen la paz porque Cristo los reconcilió con Dios. Ustedes tienen la santidad porque la santidad de Cristo ha sido puesta en sus vidas. Sigan la paz y la santidad. Hermanos, si usted y yo decimos en esta mañana que somos hijos de Dios, que somos miembros de la familia de Dios, y por eso cuando vamos a otro lugar, visitamos a otra iglesia, llamamos a ese grupo de personas hermanos, ¿sí o no? Es porque usted y yo tenemos paz y santidad en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Mantenernos en ese camino, en el camino que Cristo ya nos ha trazado, hermanos. Así que cuando el apóstol, o más bien el escritor de esta carta, les dice a ellos, sigan la paz y la santidad, es que ellos habían dejado de seguir el propósito por el cual Dios los había llamado. La circunstancia los había llevado a poner sus ojos en lo que estaban viviendo y no en la gloria futura que les estaba esperando. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, hermanos. Puede que estemos pasando por situaciones difíciles, pero eso no es motivo para vivir enemistados ni con los hombres, ni tampoco para enemistarnos con Dios. Y tampoco es razón para nosotros seguir practicando un pecado. Bueno, si ya pequé así, pues ¿qué más da si peco de otra manera? No, seguid la paz y la santidad. Así que, de la misma manera que estos hermanos no tenían excusa para vivir con rencor en sus corazones, lo cual vamos a ver en el versículo 15 en adelante, en la próxima meditación. Ellos no tenían excusa para vivir con rencor en sus corazones, no importa lo que les habían hecho, que les habían metido a la cárcel, que les habían quitado sus bienes, que habían matado a muchos cristianos, no importa. Nunca hay una justificación para nosotros vivir enemistados con nadie. Nunca hay una justificación para nosotros practicar un pecado. Alegar debilidad. Hermano, es que soy débil en eso. No hay justificación. Seguid la paz y la santidad. Haced sendas derechas para vuestros pies. Tampoco nos podemos justificar en la provocación de otros. Es que me provocaron. Eso es anticruz. Porque Cristo fue provocado aún en la cruz y nunca pecó. Es anticruz. Nosotros justificar nuestro pecado. Cristo nos libertó de la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado, hermanos. La ley del pecado. Por eso es que dice el escritor, y retomo las palabras: levantad las manos caídas, enderezad las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, siguiendo la paz y la santidad. ¿Queremos ver al Señor? Sin paz y santidad no lo vamos a lograr, hermanos. Dios les continúa bendiciendo.